Bueno, Dios los bendiga. Buena noche para todos. Y vamos a detenernos esta noche para hablar de un tema muy importante que en la Biblia lo conocemos como la fe. La fe, la carta a los Hebreos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y acto seguido procede a hablar de una cantidad de personas y de hechos de fe y de hombres que según la carta, el autor de esa carta los consideró como héroes de la fe, empezando por Abel. Entonces dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y dice que por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y comienza a presentar personas y nombres y hechos para demostrar la importancia de la fe y para demostrar que la fe es un recurso que Dios concede a los seres humanos para aprender a triunfar, a vencer, a superar sobre cosas de esta vida con las cuales nos encontramos los humanos, en peligros, en enfermedades, en situaciones muy complicadas, difíciles y además imposible de superar por los medios convencionales, o sea, los medios humanos, los medios o herramientas que tenemos nosotros los humanos para sortear los problemas o para vencer o triunfar sobre dificultades o sobre obstáculos. Entonces la fe es un recurso omnipotente, es un poder sobrenatural con el cual puede Dios dotar a una persona y capacitarlo para triunfar, para vencer, para lograr objetivos aquí en la tierra, objetivos muy difícil de manejar por cualquier otro medio o forma de sortear los problemas de la vida. Dice la Sagrada Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice es necesario que la persona crea que le hay, o sea, que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan, o sea, de los que le buscan con fe, creyendo, dice la Biblia, pero pida con fe cuando alguien va a orar, pero pida con fe, no dudando nada, y dice además, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada y echada de una parte a otra. Entonces dice que el que duda es una persona ambivalente, es una persona que no tiene estabilidad interior, mental, espiritual, es una persona que no está lo suficientemente fundamentado en la fe que hace milagros y que nos acerca a lo imposible y a lo desconocido.
a veces hay una pregunta o nos preguntamos, bueno, ¿quién es el que tiene la fe o debe tenerla? ¿La persona que ora por un caso, o sea, por una persona, en este caso por un enfermo, o es el enfermo? Entonces, decimos que ambos deben tener la fe. El que ora, porque es una persona que debe creer en el Evangelio, creer en las promesas de Dios, creer en el poder de Dios, creer que Dios lo hay y que existe y que es real y que su poder, dice la Biblia, dice en el Antiguo Testamento un profeta, dice que los ojos del Señor contemplan toda la tierra para manifestar su poder en favor de los que tienen corazón recto para con Él. Entonces quiere decir que el que ora debe ser un creyente, debe ser un siervo de Dios, un hombre de fe, alguien que cree en el poder del Evangelio, que cree en el poder de la palabra y que cree que Dios es real y que Dios puede actuar más allá de cualquier obstáculo o dificultad de esta vida. Entonces, esa persona ha sido dotado por Dios, capacitado por Dios, a ese apóstol, discípulo, pastor, líder, ministro, misionero, o como se quiera llamar, o como lo quieran llamar, o como lo llame la Sagrada Escritura. Ha sido dotado por Dios. Por ejemplo, miramos el caso de los apóstoles, cuando el Señor envió a los 70, cuando envió a los 12 a predicar el Evangelio, dice que les dio poder para vencer sobre las enfermedades, sobre los demonios y sobre tantos otros obstáculos con los cuales se iban a encontrar en aquel camino o viaje misionero. Y respecto a los 70 dice que regresaron con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Porque ellos se fueron creyendo en el poder de aquel que los había enviado. Y que esa misión en la cual ellos viajaban era una misión divina, espiritual, era una misión del cielo. Y por lo tanto, estaba investida de poder del cielo. Esa misión o ese ministerio estaba investido de un poder del cielo, un poder sobrenatural. Y por eso ellos regresan diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces, a esos siervos del Señor, Él los dota de capacidades, y entre esas capacidades está la fe. Usted ve la fe, por ejemplo, en el fruto del Espíritu Santo, cuando dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Usted ahí encuentra la fe. La ve también en la armadura de Dios, cuando dice: vestíos de la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo
Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis vencer en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el escudo de la... calzados los pies con... ¿cómo es que dice? A ver, nos toca que ir a la Biblia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe. Ahí está la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Además, el apóstol San Pedro, al hablar de las bendiciones o virtudes, él enumera unas virtudes, y entre esas virtudes está la fe. Dice el apóstol San Pedro en su epístola, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Aquí aparece la fe en primer lugar. A vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y aquí aparece la fe como la primera de todas. O sea que si no hay fe, no están las otras. La fe es como aquella primera virtud que introduce o nos introduce a todas las demás. Y sin ella es imposible que las otras virtudes puedan ser posible obtenerlas o alcanzarlas, o que una persona pueda llenarse de ellas o ser poseedor de esas virtudes. Pues es necesaria la fe. Dice la Biblia que es necesario que le crea, que el que a él se allega crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hay varias cosas para examinar sobre esto, porque venimos diciendo que es necesario que la persona, el predicador, el apóstol, el misionero, el líder, todos ellos deben estar dotados de fe como un principio omnipotente, cristiano, evangélico, apostólico, necesario e infalible de la vida cristiana y de cualquier ministerio que tenga que ver con Dios o que sea de Dios. Es necesario la fe, y es una compañera que nos tiene que asistir siempre y a cada instante y en cada uno de nuestros actos. Entonces, afirmamos y reiteramos que la fe la tiene el líder, la persona, pero a la vez es necesario que la tenga la persona o el enfermo, el que quiere recibir un beneficio o quiere recibir la sanidad de su cuerpo, y ser sano de una enfermedad. Esa persona debe tener la fe. O sea, el paciente debe tener la fe. Si no tiene fe, es posible que no pueda recibir ninguna bendición, ni galardón, ni milagro, ni sanidad alguna. Vamos a mirar un caso en el libro de los Hechos, capítulo 14. Dice la Escritura, Pablo es apedreado en Listra. Listra, una ciudad de lo que hoy conocemos como Turquía.
Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. Oiga esto, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Ahí lo tienen. Miren la condición de este hombre. Una condición terrible. Jamás había andado. Dice que tenía un problema, una deficiencia en los pies terrible, y lo había privado en la vida de andar. Dice el verso 9, a esa casa llegó Pablo con algunos compañeros suyos que lo acompañaban en aquella ocasión. Y dice que este oyó hablar a Pablo. O sea, Pablo estaba predicando el evangelio, predicando la palabra en esa ciudad, anunciando el reino de Dios, y este cojo de nacimiento escuchó, estuvo en un culto, escuchó la predicación del evangelio por boca de Pablo, y dice la Biblia, el cual fijando en él sus ojos, Pablo fijó en él, en ese hombre sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, el hombre tenía fe para ser sanado, la fe que lo iba a poner a caminar, la fe que iba a producir en su cuerpo un milagro, la fe que iba a sanar su enfermedad, cualquiera que fuese esa enfermedad. Dice que vio Pablo que ese hombre tenía fe para ser sanado. Entonces Pablo dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces, Pablo llega ahí con toda la fe del mundo, con toda la capacidad del mundo. Pero si este hombre no tiene fe, si este hombre es un pagano, un blasfemo, un incrédulo, un apóstata, un ateo, lo que sea, pues no pasa nada. Por ahí pasó Pablo, uno de los más grandes apóstoles del cristianismo, y él siguió enfermo, él siguió lisiado de sus pies, él siguió en silla de ruedas, y él siguió ahí postrado a una cama hasta la muerte, porque no había en él fe. Pero fue la fe la que lo puso a caminar, fue la fe la que lo hizo saltar, la que lo hizo levantarse de su cama, de su cama de enfermo y de su incapacidad. Fue la fe en Dios, la fe en el evangelio, la fe en el poder de la palabra, la fe en la medicina espiritual, la capacidad de Dios sanar y salvar. Dice el salmista, al hablar de Dios, dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana también tus enfermedades. Entonces, a veces nosotros limitamos a Dios, lo limitamos en el tiempo o en el espacio, limitamos a Dios como si Dios estuviera limitado al espacio o al tiempo. Dios es infinito, Dios es omnipotente, Dios es ilimitado. A Dios, ¿cuándo lo limitamos? Entonces, en ese momento nos privamos de los milagros y de los hechos asombrosos de Dios. Hay un caso
y es el caso conocido como la resurrección de Lázaro. La Biblia dice que Jesús llegó allí hasta el lugar donde habían sepultado a Lázaro. Y dice la Biblia que Lázaro ya hacía 4 días había muerto o lo habían sepultado. Ya hacía 4 días. Y dice la Sagrada Escritura que Jesús fue al lugar y allí se encontraba Marta y María, hermanas del difunto, del muerto. Y entonces Jesús primero habló con ellas acerca de la resurrección y Marta dijo: yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Y Jesús le dijo que no, que era ahora. Ahora tu hermano resucitará. Y dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, después de este diálogo con ellas acerca de la resurrección, van al sepulcro y el Señor ordena y dice: quitad la piedra, porque el sepulcro había una piedra que era la tapa del sepulcro donde Lázaro había sido sepultado. Y entonces dice: quitad la piedra. Y Marta, la hermana de Lázaro, la hermana del muerto, se asombra y dice: Señor, y ella, porque es de 4 días. Porque había una creencia entre los judíos que las personas era posible regresar, y era posible que las personas volvieran del más allá hasta los 3 días, y que de ahí para allá, después de 3 días, era imposible. Y eso seguramente basados en una profecía del libro del profeta Oseas. Fue Oseas el que dijo: venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, y dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Entonces, Oseas fue el que dijo que después de 2 días, de 3 días, la persona o el pueblo podía vivir, podía regresar a la vida, regresar del más allá. Y seguro también hay bases profundas en lo que respecta a Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez y luego regresó para ir a predicar la palabra de Dios a Nínive. Entonces, en este caso, para Marta ya es imposible, porque ahora son 4 días de muerto y ese cuerpo había empezado ya un proceso de descomposición y desintegración. Por eso Marta se asombra y dice: no, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Lo cierto es que el muerto resucitó. Pero lo que yo quiero anotar o que anotemos es que nosotros queremos limitar a Dios, que es posible que Dios obre en un espacio que nosotros ponemos, un espacio de tiempo o de lugar, para que Dios actúe. Y resulta que Dios actúa más allá de ese tiempo y de ese lugar, porque Dios es omnipotente. Y Dios quiere llevarnos allá, hasta ese lugar, el lugar de la fe, el lugar donde suceden cosas asombrosas, el lugar donde suceden milagros, donde suceden sanidades.
Los apóstoles orando un día le dijeron al Señor, le dijeron, y que extiendas tu mano para que en el nombre del Señor Jesucristo se hagan sanidades y milagros y prodigios en el nombre de su santo Hijo Jesús. Dios quiere llevarnos allá, y ese recurso y ese elemento es la fe. Pero necesitamos tener fe. El que ora, el que predica, el que habla de Dios, necesita que tenga fe, mucha fe, pero también debe tenerla la persona que quiere recibir el milagro. Porque si la persona que quiere un milagro no tiene fe, pues lo que dice la Sagrada Escritura es que es imposible, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, Dios nos quiere llevar hasta ese lugar. Quisiera no irme de aquí hasta no hablar este último caso que me despierta a mí interés, y que quiero que usted también se ubique en este tipo de asunto. Dice la Sagrada Escritura, al hablar del Señor Jesús en Nazaret, dice que Jesús llegó a Nazaret. Allá estaba su familia, estaban sus hermanos, sus hermanas, sus padres. Allí estaban muchos amigos que a lo largo de la vida había hecho amigos en aquel lugar. Y lo conocían como un carpintero e hijo de carpintero. Pero ahora la fama se había extendido por todas partes, que él predicaba una doctrina y que él hacía milagros. Entonces cuando él llega a Nazaret, la gente se alegra y le dicen, ojalá aquí en tu pueblo haga milagros y haga esas señales asombrosas que hemos oído que haces en otras partes, en otros lugares y con otras personas. Pero dice la Sagrada Escritura, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ustedes observan ahí que el problema, o sea, ellos, por decir así, eran los dueños, eran el pueblo natal, si es que se puede hablar, porque Jesús había nacido en Belén, pero la verdad de todo se había criado en ese lugar. Entonces era reconocido como Jesús de Nazaret. Siempre se habla de él como Jesús de Nazaret, porque allí había vivido prácticamente toda la vida, o mucho tiempo de la vida la habían vivido en ese lugar y eran conocidos. Seguramente Nazaret no era una ciudad tan grande, eran demasiado conocidas esa familia allí. Entonces lo que se esperaba es que ahora que llega Jesús a Nazaret, le hagan un extraordinario recibimiento a su más ilustre hijo, a esa ilustrísima persona que había llegado. Pero lo que dice la Biblia es que no hizo muchos milagros allí, y hubo un problema. El problema que causó, diríamos, ese trauma fue la incredulidad de ellos. Ahora mire, aquí demuestran lo incrédulos que eran y por qué fueron privados de que allí fueran enriquecidos con bendiciones, con milagros asombrosos. Dice la Biblia, y levantándose, estamos en Nazaret, le echaron fuera de la ciudad
y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Miren lo que hicieron sus propios paisanos, sus propios coterráneos. ¿Y por qué lo hicieron? Porque no tenían fe, porque eran incrédulos, porque no creyeron en él, no creyeron en su palabra, y ahora quisieron liberarse de él, matándolo, asesinándolo, despeñándolo por un voladero, por un barranco, porque no tenía fe. Lo que la persona hace cuando es un incrédulo, cuando es un pagano, cuando es alguien que no tiene fe, es un ser malvado, es un ser muy malvado, es alguien muy malo, es alguien que en este caso de ellos se atrevieron a atentar de una manera criminal contra Jesús, contra uno de sus propios ciudadanos, para arrojarlo por un abismo, por un despeñadero, y todo porque no tenían fe. Ser incrédulo es terrible. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso dice la Sagrada Escritura que los incrédulos no entrarán al cielo. Los incrédulos no podrán ser salvos, no entrarán al cielo. Dice la Biblia que los incrédulos les espera la condenación eterna. Entonces, a usted que me escucha esta noche, lo estamos invitando para que no sea un incrédulo, porque si usted es un incrédulo, usted puede cometer las más terribles atrocidades, porque no cree, porque es un incrédulo, porque no tiene fe. Y los que tienen fe pueden creer a la palabra de Dios, pueden creer humildemente el Evangelio, pueden creer humildemente las promesas de la Biblia, pueden creer humildemente que Dios es real, que Dios existe, que Dios está presente y que puede hacer milagros y maravillas en favor de aquellos que con fe y con amor se acercan a Él. Dios les bendiga, que tengan una feliz noche y mucha fe, fe en Dios y fe en su palabra.